Bienvenidos. Hoy vamos a hablar del principio de los estados correspondientes. Primero, para empezar, vamos a tratar de entender de qué se trata un poco esto, ¿no? El principio de los estados correspondientes dicen que nosotros podemos tener diferentes sustancias que cuando describimos su comportamiento en función de ciertas variables, el comportamiento es el mismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si yo expreso la presión como la presión reducida, que sería la presión actual de mi compuesto debido a su presión crítica, lo mismo hago con la temperatura y lo mismo hago con su volumen, ¿sí? Estoy expresando las variables o las condiciones en las que quiero describir las propiedades de mi sustancia en función de variables que vamos a llamarlas reducidas, porque se comparan respecto a sus variables críticas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos describir el comportamiento de un fluido, de una sustancia real, lo podemos hacer en función, obviamente, de la presión, temperatura y volumen, pero también lo podemos hacer en función de la presión reducida, temperatura reducida o el volumen reducido, ya que son funciones de las anteriores, ¿sí? Si hacemos esto, si lo hacemos en condiciones reducidas, lo que podemos encontrar, lo que se encuentra experimentalmente, es que para distintos gases los comportamientos son similares. Por ejemplo, en este gráfico nosotros tenemos el factor de compresibilidad, ¿sí?, versus la presión reducida. Y están dibujadas las isotermas para distintos valores de temperatura reducida, ¿sí? Lo que podemos ver es que cuando hacemos, por ejemplo, cuando elegimos condiciones, por ejemplo, temperatura reducida 1,2, y graficamos Z en función de la presión, obtenemos una curva, ¿no? Vamos a marcarla acá. Lo que vemos es que esta curva, cuando graficamos las sustancias reales en estas condiciones, vemos que distintas sustancias, metano, etileno, etano, propano, nebutano, isopentano, nepentano, nitrógeno, dióxido de carbono, agua, se comportan de manera similar, o sea, sus valores están sobre la misma curva, sobre la misma isoterma. Lo mismo pasa en otras condiciones, por ejemplo, si tenemos temperatura reducida igual a 2, ¿qué quiere decir? Que estamos considerando que todos los gases los estamos observando al doble de su temperatura crítica, ¿sí? Como la temperatura crítica no es igual para cada gas, tampoco va a ser la temperatura a la que observamos este comportamiento, pero sí la temperatura reducida. Vamos a definir que estamos en el doble de su temperatura crítica y vemos cómo sigue la curva. Lo que podemos observar es que los distintos gases se ubican sobre la misma curva, ¿sí?, dentro de cierta aproximación. Pero la aproximación parece ser muy buena, y parece ser muy buena para un rango amplio de temperaturas y de volumen, ¿sí? Esto se observa experimentalmente, pero tiene un origen en la teoría. Y eso es lo que vamos a tratar de explorar hoy, ¿sí? Vamos a ver que hay dos principios de estados correspondientes. Uno que se corresponde a las observaciones macro, y otro que se corresponde a las observaciones micro, ¿sí? Vamos a empezar con las observaciones en la escala macro, ¿sí? Entonces vamos a tratar de entender, ya describimos cuál es el principio de los estados correspondientes, pero vamos a tratar de encontrar cuál es el origen, ¿sí? Entonces, ya Andrews, hace bastante tiempo, en 1869, planteó lo que él, la ley que él planteó como la ley de la continuidad de los estados. Lo que él decía era que es posible una transición continua, ¿sí?, desde la fase líquida, si tenemos una sustancia, desde la fase líquida hacia la fase de vapor, ¿sí?, y viceversa, ¿sí?, de manera continua, sin pérdida de homogeneidad o aparición de una interfase entre ambas fases, ¿sí? ¿De qué estaba hablando? De lo que ya hablamos anteriormente, que es del punto crítico, ¿sí? Entonces, Andrews empezó a describir y a sentar las bases de lo que era el punto crítico.
¿sí? Él lo que encontró era que cuando uno medía las densidades de los fluidos a distintas temperaturas, veía que a medida que la temperatura iba aumentando, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, para el dióxido de carbono, acá tenemos la densidad de la fase gaseosa, y acá del vapor, y acá tenemos la fase líquida, ¿sí? Lo que observó es que las densidades convergían hacia un valor común cuando uno aumentaba la temperatura. Y al llegar a una temperatura, ambas densidades se volvían iguales. Él llamó a esta densidad, a esta temperatura crítica, ¿sí? Y a esta densidad, donde la densidad del líquido era igual a la densidad del vapor, ¿sí? La llamó densidad crítica, ¿sí? Lo mismo se puede observar para otros gases, por ejemplo, para el hexafluoruro de azufre podemos ver lo mismo, ¿sí? Podemos ver el mismo comportamiento. Tenemos una curva del líquido, una curva del vapor, y una temperatura a la cual ambas densidades se vuelven iguales, ¿sí? Una cosa que podemos observar es que el promedio de ambas, cuando miramos a una misma temperatura, ¿sí? Las dos densidades y calculamos el promedio, tenemos una densidad media de los dos que continúan una recta, ¿sí? ¿Lo pueden ver acá? Esta observación experimental es lo que se conoce como la ley de Caillet-Matías, ¿sí? Este hecho que observó Andrews también se puede observar para distintos gases, ¿sí? Cuando uno expresa la temperatura reducida y la densidad reducida, ¿sí? Entonces podemos ver que para distintos gases, con distintas propiedades, con distintas geometrías, se cumple aproximadamente la misma ley, ¿sí? Tenemos una densidad del vapor, ¿sí? Tenemos una densidad del líquido, y lo que observamos es que convergen hasta un valor común a lo que conocemos como temperatura reducida igual a 1, que significa que la temperatura es igual a la temperatura crítica, ¿sí? Estas observaciones, que ya se habían hecho hace bastante tiempo, son las que inspiraron a Van der Waals en su tesis a explorar estos estados correspondientes, ¿sí? Es lo que él definió como estados correspondientes. Van der Waals lo que planteó es que lo que ya conocemos, ¿no? La condición de punto crítico, que la derivada de la presión respecto al volumen es igual a la derivada de la presión a la segunda derivada, que es igual a 0. Esto es lo que se conoce como condición de punto crítico, ¿sí? Esto ya lo exploramos en el video anterior, en donde explorábamos la ecuación de Van der Waals y cómo utilizar esto para calcular los parámetros críticos de una sustancia en función de la constante A y B de la ecuación de Van der Waals. Van der Waals fue más allá, y lo que dijo, lo que dedujo de todo esto, tanto de la ley de la continuidad de los estados y de las condiciones de punto crítico, él dedujo que debe existir una función, llamémosla f, ¿sí? Una función que va a ser una función de la presión, volumen y temperatura, ¿sí? Que debe ser universal. Esto significa que no depende de las sustancias, y de tal forma que esto es igual a 0, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que él lo que planteó es que debe existir una función que relaciona la presión, volumen y temperatura de las distintas sustancias, que sea universal y que no dependa de las sustancias. Esto es similar a lo que sucede con la ley de los gases ideales, a lo que sucede con la ley de los gases ideales, ¿sí? Que también es universal, que no depende del gas que yo estoy considerando, ¿sí? Él trató de hallar esta función y la dedujo a partir de su ley, y nosotros también en el video de Van der Waals encontramos la forma reducida de la ecuación de estado de Van der Waals, ¿sí? Básicamente, si lo expresamos en función, si expresamos la función en función de las variables reducidas, presión reducida, volumen reducido, temperatura reducida, ¿sí? Lo que él encontró es que la presión reducida menos 8 la temperatura reducida dividido 3 volumen reducido menos 1
más 3 sobre volumen reducido al cuadrado es igual a 0, ¿sí? Y esta es la ley que él encontró. Por supuesto, esta ley tiene propiedades interesantes, se cumple para muchas sustancias, pero sigue teniendo sus limitaciones, como vimos en el otro video, ¿sí? Sin embargo, de acá podemos rescatar que no depende de ningún parámetro, no depende de A ni de B, ¿sí? Es una ley universal, ¿sí? En ese sentido, en el sentido de que no depende de características propias de la sustancia, sino que tiene una forma matemática que hace que se pueda cumplir para cualquier sustancia, ¿sí? Entonces Van der Waals lo que hizo, lo que fue muy, muy grandioso en su tesis, ¿sí? Ya en 1891 fue la tesis de Van der Waals, fue plantear no solamente una ecuación de estado, sino plantear que esta ecuación de estado tenía una forma reducida, una forma expresada en variables reducidas, que podía expresar esta ley de los estados correspondientes, que quería decir que para distintos gases existían estados que se correspondían, en donde los gases se comportaban de manera similar, ¿sí? Cuando uno expresaba los parámetros en función de variables reducidas, ¿sí? Esta función, obviamente, cuando uno trata de hacer esto con otras funciones, con otras ecuaciones de estado, también puede llegar a formas reducidas de esas ecuaciones de estado que no dependen de los parámetros, ¿sí? Y estos son distintos intentos de encontrar esa ley universal que en algún sentido involucre las propiedades de todas las sustancias sin importar las identidades o las características especiales de cada uno, ¿sí? Por supuesto, uno tiene infinidad de sustancias y no todas se van a comportar de esta manera, pero es un buen intento para hacer predicción, ¿no? Esto puede servir para hacer predicciones y cálculos, y a eso queremos llegar hacia el final de este capítulo, ¿sí? Vamos a tratar de entender ahora cómo es esto cuando lo aplicamos a las condiciones micro, ¿no? Del sistema. Entonces, vamos a tratar de hablar del principio de los estados correspondientes, pero en la escala micro. ¿Cómo es eso? ¿Sí? En la escala micro, también podemos hallar una función universal en algún sentido. Vamos a tratar de darle algún sentido a esto, aunque no hagamos los cálculos exactamente, eso ya es materia de otros cursos, pero vamos a tratar de darle algún sentido a esto. Nosotros vimos, cuando estudiamos las fuerzas intermoleculares, que teníamos un potencial, vamos a llamarlo gamma para no confundirlo con el volumen, con la B de volumen, vamos a llamarlo gamma entre dos partículas, ¿sí? Cuando nosotros veíamos esta función, habitualmente estaba formada por un pozo, ¿sí? De potencial, y una zona donde el potencial se hacía cero, ¿sí? Básicamente, nosotros acá lo que tenemos es una caracterización de cómo es la fuerza entre dos partículas, ¿sí? Dentro de un fluido, ¿sí? Si esta fuerza es atractiva, si esta fuerza es repulsiva, ¿sí? Teníamos en esta parte, cuando dominan las fuerzas repulsivas. Y en esta parte, cuando dominan las fuerzas atractivas, ¿sí? Estas fuerzas repulsivas eran de corto alcance, como podemos ver en esta zona, solamente aplican en zonas muy cortas, donde el radio, ¿no? Es la distancia entre las partículas, cuando la distancia es muy corta. Y en este caso, estas fuerzas atractivas son más bien de largo alcance, ¿sí? Y ocurren cuando las distancias son más grandes, ¿sí? Tenemos inclusive un lugar donde tenemos el mínimo de potencial, o sea, la mayor fuerza, en el momento en el que estamos en el pozo de potencial. Entonces, para caracterizar estas fuerzas, nosotros teníamos algún parámetro de distancia, que lo llamamos sigma, algún parámetro de energía, que lo medíamos como el pozo de potencial, menos epsilon. Entonces teníamos dos parámetros que caracterizaban estos tipos de pozos, ¿sí? A pesar de la forma, a pesar de varias cosas, siempre teníamos un parámetro de distancia y un parámetro de energía, ¿sí? Básicamente, uno de los potenciales más exitosos es el potencial de Lennard-Jones,
¿sí? Que también se lo llama potencial 612. Y lo que quiere decir es que el potencial, ¿sí? Entre dos partículas, en función de la distancia de esas partículas, se va a definir así, 4 epsilon por sigma sobre R a la 12 menos sigma sobre R a la sexta. ¿Sí? Entonces tenemos las fuerzas repulsivas, vamos a ponerlo así, las fuerzas atractivas, ¿sí? Y cada una se modela con un exponente diferente, con 12 y 6. Bueno, de estos hay muchísimos modelos, todos similares, pero vamos a mirar este solo para tomar un ejemplo. Si nosotros miramos bien esta función, nosotros podemos ver que hay como un escalado, ¿sí? Es como que la distancia reducida, la podemos llamar X reducida, la podemos tomar como R sobre sigma, ¿sí? En donde medimos R en múltiplos de sigma, ¿sí? Y lo mismo pasa con la interacción. Si yo tomo la interacción reducida, la puedo expresar como la interacción que estamos viendo acá, el potencial, dividido a epsilon, ¿sí? Entonces, si yo reordeno esta función en función de estos parámetros, lo que estoy obteniendo es lo siguiente. Yo puedo expresar el potencial reducido, que va a ser esto así, sobre epsilon, paso a este dividiendo, y va a ser 4 por 1 sobre x reducido a la sexta menos, a la 12, menos 1 sobre x reducido a la sexta. ¿Sí? Entonces, la fuerza reducida, el potencial de interacción reducido entre estas partículas va a ser una función de la distancia reducida. Entonces tenemos acá también una interacción expresada en variables adimensionales, ¿no? Tenemos una función que describe la interacción entre los potenciales, que también es universal cuando lo escalamos de esta manera. O sea, yo puedo tener distintas sustancias, puedo tener la sustancia, digamos, X1 y la sustancia X2, que obviamente esta sustancia va a tener su sigma 1 y su epsilon 1, y esta va a tener su sigma 2 y epsilon 2. Cuando expresamos el potencial en forma reducida como una función de X reducido, para las dos funciones vamos a tener la misma ecuación, ¿sí? Eso es lo que quiere decir el principio de estados correspondientes en escala micro. ¿Está bien? Una ventaja que tiene esta aproximación en escala micro es que a partir de la función de energía o la función de interacción, ¿no? De energía potencial, vamos a decir, universal que obtuvimos, ¿sí? Vamos a poder hallar una ecuación de estado también universal, pero deducida de las propiedades micro del sistema. Y a partir de esto vamos a poder deducir las propiedades configuracionales reducidas de mi sustancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A partir de esta función de energía potencial universal que acabamos de deducir o que podemos usar, dependiendo del modelo que querramos utilizar para cada sustancia, vamos a poder hallar una ecuación de estado universal y a su vez vamos a poder de ahí deducir propiedades configuracionales, propiedades termodinámicas reducidas de la sustancia. ¿Sí? ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto se hace a través de la mecánica cuántica, ¿sí? No nos vamos a meter mucho en eso, pero vamos a tratar de entender cuál es la idea. Entonces, según la mecánica cuántica, yo voy a definir una función que la vamos a llamar Q, y la vamos a definir en dos partes. Una Q interna, ¿sí? Y una Q traslacional. Esta función de acá es una contribución traslacional y depende del número de partículas, de la temperatura y del volumen. ¿Sí? Este de acá es la contribución interna. ¿Sí?
Y esta contribución interna, por ejemplo, tiene que ver con las rotaciones de las moléculas, tiene que ver con las vibraciones internas, ¿sí?, de la molécula, y depende solamente de N y de T, ¿sí? Es la contribución a la energía interna de la molécula que depende de cómo vibra, cómo se estiran los enlaces, cómo rota la molécula, ¿sí? Y esta Q translacional, a su vez, la podemos dividir en dos partes. Una parte que va a tener que ver con la energía cinética y una parte que va a tener que ver con la energía potencial, ¿sí? Entonces, nosotros de acá vamos a poder decir a su vez, como decíamos recién, que tenemos de la Q translacional, vamos a tener dos partes. Una Q translacional que depende de la cinética, de cómo se mueven las moléculas, ¿sí?, va a tener que ver con la temperatura, y una Q potencial que depende va a depender de este potencial de interacción, ¿sí? Entonces, la fórmula final de esto es 1 sobre n factorial por 2pi masa kt sobre constante de Planck al cuadrado, todo esto a la 3n-2. Este término, que solo depende de la temperatura, es la Q cinética, ¿sí?, translacional. Esto lo que me va a medir de alguna manera es la contribución del movimiento de las partículas adentro del volumen, ¿sí?, adentro del volumen que yo estoy definiendo. Y por otro lado, esta energía potencial va a ser una integral en volumen, ¿sí?, sobre todo el volumen, de E a la menos gamma, que va a depender de las distancias de todas las partículas, ¿sí?, dividido kt por R1, R2. ¿Sí? Va a ser una integral que va a depender del potencial de interacción y la temperatura. Pero esta integral se hace sobre todo el volumen, se hace sobre todas las partículas que están circulando. Esta es la contribución Q de energía potencial, porque depende del potencial de interacción, ¿sí? Sí, lo que se puede demostrar a través de la mecánica estadística es que la presión va a ser igual a menos Kt por la derivada de logaritmo neperiano de Q respecto al volumen a temperatura y n constantes. Como vimos antes, del Q, el único que me sobrevive, el único término que depende del volumen, por el cual podemos derivar respecto al volumen, es el término que está acá, ¿sí? Es este término que podemos integrar respecto al volumen. Entonces, este término lo vamos a llamar Zn, ¿sí? Y entonces nos va a quedar que la presión es menos Kt por derivada del logaritmo neperiano respecto del volumen, ¿sí? Este Zn, así como está escrito acá, así como está, es una propiedad extensiva del sistema, porque depende del volumen. Sin embargo, lo podemos escalar también, podemos hacer un escalado, y lo que podemos hacer con este Zn es hacer que esta integral no dependa del volumen, ¿sí? Para eso tenemos que considerar también una t reducida, que la vamos a llamar así, en la cual vamos a escalar t según epsilon, el factor de escalado de la energía potencial que estamos considerando. El volumen reducido lo vamos a tomar como volumen sobre n sigma cubo, ¿sí? O sea, estamos escalando el volumen respecto a un volumen que tiene que ver con lo molecular, ¿sí? ¿Ve? Y la presión reducida también la vamos a escalar en función de ambos, ¿no? De la energía de interacción y del volumen, ¿sí? Cuando hacemos este cambio de variables en esta función, básicamente lo que tenemos es una función de que vamos a poder escribir así como una función de la temperatura y el volumen, ¿sí? Y depende solo del potencial de interacción a través del Zn, ¿sí? Entonces, nosotros a partir de esto, lo que podemos hacer es hallar, obviamente todas estas deducciones no las hicimos con rigurosidad porque no me quiero meter en la parte mecánica estadística, pero sepan que se puede hacer con total rigurosidad y que podemos llegar a esta ecuación de estado. Entonces, una cosa que podemos hacer es comparar cómo escalamos las cosas, tanto en una escala como en la otra, ¿sí?
Entonces, fíjense, si nosotros en la conceptualización macroscópica que hicimos del principio de los estados correspondientes, ¿sí? ¿Qué usamos para escalar, para hallar las variables reducidas? Usamos la presión crítica, temperatura crítica y volumen crítico. En este caso, en el mundo micro, lo que usamos fueron distintas combinaciones de epsilon y sigma, ¿sí? Pareciera que acá hay 3 variables. Sin embargo, acá hay 2. Pero recuerden que el principio de estados correspondiente me dice que el Z crítico es el mismo para todas las sustancias. Entonces, como el Z crítico es la presión crítica por el volumen crítico sobre R, temperatura crítica, esta ecuación me restringe esto a 2 variables en realidad, ¿sí? Entonces, ahora que tengo 2 variables y 2 variables, puedo hallar una correspondencia entre estos 2 mundos, ¿sí? Y ver cómo funcionan entre sí. Entonces, lo que voy a hallar básicamente es que el factor de corrección que yo usaba para la temperatura en la escala micro era epsilon sobre K. Entonces, esto va a ser una constante por la temperatura crítica, ¿sí? El factor que yo utilizaba para escalar el volumen era, vamos a ponerlo así, 2/3 de pi por el número de Avogadro por sigma cubo. Y esto va a ser una constante 2 por el volumen crítico. Y para la presión tenía epsilon sobre sigma cubo, va a ser una constante 3 por la presión crítica, ¿sí? Y acá tengo relacionadas las variables críticas, ¿sí? Temperatura crítica, volumen crítico y presión crítico, en función de parámetros del potencial de interacción, ¿sí? Estoy comparando el mundo micro, ¿sí? Con el mundo macro que puedo medir, ¿sí? O sea, yo puedo medir la presión crítica, la temperatura crítica, calcular el volumen crítico, pero estas variables son más de un modelo que estoy tomando respecto a la interacción entre moléculas. Entonces esto es bastante extraordinario poder relacionar estos dos mundos. ¿Está bien? Bueno, todo esto nosotros lo pudimos hacer porque básicamente fuimos construyéndolas, pero no las enumeramos, 4 hipótesis, ¿sí? Del teorema de los estados correspondientes, que son las siguientes. Primero, ¿sí? La primera hipótesis es que el Q lo podíamos escribir como una parte que es interna, ¿sí? Que llamábamos a las vibraciones y a las rotaciones, y otra parte que llamamos traslacional, ¿sí? Y además, que esta Q interna, dijimos, era una función solo de el número de moléculas, la temperatura, pero no del volumen, ¿sí? Esta fue la primera hipótesis que hicimos al desarrollar esta relación entre los estados correspondientes. La segunda hipótesis es que el Q traslacional lo podíamos escribir como una parte cinética por una parte potencial, ¿sí? Y que esta parte potencial la llamamos Zn, ¿sí? La integral de configuración. El punto 3 era que el potencial de interacción total, ¿sí? Va a ser igual a la suma de todos los potenciales de interacción que tenemos. Pongamos I menor J para no repetirlo, ¿sí? Vamos a escribirlo mejor. Entonces podemos escribir la suma total de todas las interacciones como todas las interacciones entre todos los pares en el volumen y solo depende de R. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que en coordenadas esféricas no depende de ninguno de los ángulos, ¿no? Y eso es una restricción bastante fuerte que ahora vamos a ver qué pasa con algunas moléculas más complicadas. Y por último, lo otro que habíamos dicho era que este potencial de interacción se podía expresar en función de variables reducidas, ¿no? Que era una función de R dividido sigma. ¿Está bien? O sea que era una función de R reducida, del X reducido. ¿Está bien?
Muy bien. Entonces, de todas estas hipótesis, hay una que es muy fuerte y que tenemos que ver qué pasa con la realidad, ¿no? Que es esta, que el potencial de interacción solo depende de R y no de los ángulos en los cuales está. O sea que para cada partícula, ¿sí? El potencial alrededor o el campo de interacción es el mismo sin importar la dirección, ¿sí? Solamente depende de a qué distancia está, no en qué posición se encuentra o en qué orientación están las dos. Como vimos en la parte de fuerzas intermoleculares, esto es cierto para moléculas que no son polares, que no tienen un momento dipolar, pero cuando una molécula tiene un momento dipolar, la fuerza a la que está sometida depende de la orientación. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasa cuando tenemos valores más, moléculas más complejas. ¿Está bien? Entonces, decíamos recién que el potencial de interacción, ¿sí? El potencial de interacción era una función de dos parámetros, ¿sí? Esto no siempre va a ser así solamente en algunas moléculas simples, ¿sí? Va a depender esto va a ser cierto para lo que vamos a llamar moléculas simples, ¿sí? ¿Quiénes van a ser moléculas simples? Bueno, van a ser los gases nobles pesados, ¿sí? Por ejemplo, argón, criptón, xenón, se van a comportar como moléculas simples en el sentido de que las fuerzas alrededor de ellos no tienen orientación, ¿sí? La molécula es suficientemente esférica, suficientemente grande, como para no importar cómo es la fuerza respecto a la orientación. Si no importa cómo estén orientados esos átomos, el potencial de interacción va a ser siempre el mismo, ¿sí? Además, lo vamos a poder utilizar para otras moléculas pequeñas, esféricas, o de forma relativamente esféricas, no polares o poco polares. Por ejemplo, ¿no? El metano, el oxígeno, el nitrógeno, el monóxido de carbono, también se comportan como moléculas simples, ¿sí? O bien porque son esféricas, o bien porque tienen un momento dipolar chico, ¿sí? O no tienen un momento dipolar, o tienen un momento dipolar chico, entonces, a pesar de que la molécula rote o se encuentre en distintas orientaciones, el campo de fuerzas alrededor de esa que genera ese potencial de interacción a su alrededor es siempre el mismo, ¿sí? No depende de la orientación de la molécula, ¿sí? Pero para moléculas más complejas, ¿sí? No me queda más que agregar parámetros adicionales. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Básicamente, esto es lo que hizo Pitzer, ¿sí? En un trabajo muy interesante, ¿sí? Que hizo. Entonces, ¿cómo pensó Pitzer esto, ¿sí? Dijo, bueno, vamos a tener que agregar un parámetro para describir sustancias, para describir el comportamiento de las sustancias. ¿Y qué parámetro voy a agregar, ¿sí? Bueno, voy a agregar un parámetro que sea útil, ¿sí? La primera condición es que sea útil, ¿sí? Que lo pueda utilizar y que me sirva para predecir, ¿sí? Que sirva para hacer predicciones, ¿sí? Lo definió de una forma arbitraria, ¿sí? Lo podría haber definido de otras maneras, pero tomó una forma arbitraria en el sentido de que sea conveniente.
¿Y qué quiero decir esto con que sea conveniente? Que se puede calcular fácilmente de variables que puedo medir experimentalmente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo definió? Lo que observó Pitzer es que cuando uno tenía la sustancia, ¿sí? Cuando uno tenía, hay una observación experimental del principio de los estados correspondientes, ¿sí? Era que cuando la temperatura, respecto a la temperatura crítica, era cerca de 0,7, ¿sí? Esto significa que estamos cerca del punto de ebullición normal para muchas sustancias, ¿sí? Lo que se observa es que la presión de vapor, ¿sí? O la presión de saturación del vapor respecto a la presión crítica es 1/10, ¿sí? Esto se observa como principio de los estados correspondientes. Yo estoy mirando acá la temperatura reducida y acá estoy mirando la presión de vapor reducida, ¿sí? Entonces, lo que digo es que cuando la temperatura reducida era cerca de 0,7, para muchas sustancias la presión de vapor reducida era 1/10, ¿sí? Entonces, lo que él dijo, bueno, si hay sustancias que no cumplen esto, vamos a tratar de utilizar esto para medir cómo se desvían de ese comportamiento las sustancias que no son simples. Entonces definió un omega, que se llama factor acéntrico, ¿sí? Como menos el logaritmo de la presión de vapor real de ese gas sobre su presión crítica, cuando la temperatura reducida es igual a 0,7 menos 1. ¿Sí? Es una definición totalmente arbitraria, porque podría haber elegido alguna otra variable, pero que es muy fácil de medir, ¿sí? Porque en estas condiciones de temperatura reducida intermedia, donde estamos cerca del punto de ebullición de las sustancias, tenemos suficientes valores con mucha precisión como para calcular el omega. ¿Está bien? De esta expresión, lo que podemos ver es que cuando tenemos fluidos simples, como dijimos antes, simétricos, no polares, ¿sí? Para esos fluidos, W va a ser 0 o cerca de 0. Y para fluidos complejos, cuanto más complejos, el factor acéntrico va a ser mayor que 0, ¿sí? Se va a alejar de 0, más cuanto más se aleje de ese comportamiento de la sustancia simples, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos ver algunos valores, vamos a tirar algunos valores, obviamente estos están tabulados para distintas sustancias, ¿sí? Podemos ver que, por ejemplo, vamos a ver para distintas moléculas su factor acéntrico, ¿sí? Para el metano, por ejemplo, tenemos un valor muy chico, ¿sí? Entonces podemos decir que esta sustancia se comporta como una sustancia simple, ¿sí? Podemos ver, habíamos dicho oxígeno, nitrógeno, monóxido de carbono, tienen valores también muy chicos, 0,021, 0,040, 0,049, ¿sí? Por otro lado, vamos a ir separando las distintas consideraciones. ¿Qué pasa cuando tengo alcanos que van aumentando su cadena? Por ejemplo, carbono 2, hidrógeno 6, ¿sí? Carbono 2, hidrógeno 4, acetileno, etileno. Entonces tengo 0,098, 0,085, ¿sí? ¿Qué pasa si cambio el hidrógeno por flúor? ¿Sí? 0,191. ¿Sí? Aumenta mucho porque ya es una molécula que tiene otro tipo de interacción, otro tamaño, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué pasa si hago el butano, por ejemplo? El butano tiene 0,193, también está bastante desviado, ¿sí? Ya no es una molécula esférica, es una molécula alargada. ¿Qué pasa si, vamos a ponerlo acá, qué pasa si miramos el benceno, por ejemplo? ¿Sí? El benceno ya aumenta todavía más, ¿sí? ¿Qué pasa con el dióxido de carbono?
el amoníaco. Ya empezamos a tener moléculas más complejas que empiezan a tener, formar puente de hidrógeno, ¿sí? El carbono flúor cloro 3, ¿sí? Un clorofluorocarbono. Es una molécula polar, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo el hexano? El N-hexano. ¿Qué pasa si tengo el N-octano? ¿Qué pasa si tengo el isoctano? ¿Sí? Son moléculas que ya están muy desviadas, que son muy alargadas, ya se desvían de lo esférico, ya cuando van rotando las interacciones ya empiezan a ser distintas, empiezan a tener, cuando dos moléculas se acercan de esta manera tienen una interacción, cuando las moléculas se acercan de esta manera tienen otra, ¿sí? ¿Qué pasa con el agua? ¿Sí? Bueno, no es un factor fácil de predecir en principio. Sí podemos decir que cuanto la molécula es más esférica, menos polar, tiene valores cercanos a cero, y cuando la molécula va siendo compleja, los valores van aumentando. Pero sí es fácil de medir, ¿sí? Es fácil de medir a partir de datos de saturación. Lo que yo le decía era, si yo tengo la molécula, por ejemplo, N-octano, no es lo mismo que la molécula C2468, 2, 4, 6, 8, ¿sí? Que se acercan de esta manera. La molécula en promedio no es lo mismo esta orientación, ¿sí? Que esta orientación. Las interacciones entre estas dos moléculas en estas dos orientaciones son completamente distintas. Imagínense que el metano era una molécula así, de chiquita comparada con esta, ¿no? Y si tenía otra molécula de metano, ¿sí? La interacción era prácticamente una esfera, mucho más chiquita que esto que vemos acá. Entonces, la orientación, si venía de este lado o si venía de este lado, son muy similares. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, Pitzer propuso este factor acéntrico y lo utilizó para correlacionar las propiedades de muchísimas sustancias, ¿sí? De una manera muy inteligente. Entonces, Pitzer lo que hizo fue decir que el factor de compresibilidad, ¿sí? De una sustancia iba a tener dos componentes, uno que llamó 0 más otro que llamó 1, ¿sí? Y iban a estar modificados por el factor acéntrico, ¿sí? Este Z, 0, es el Z que tendría una sustancia simple, ¿sí? O sea, si W fuese igual a 0. Por ejemplo, el metano, ¿está bien? Es todo esto calculado a una presión reducida y una temperatura reducida. Y este factor, este Z1, es cuánto se desvía respecto a Z0 por ser una sustancia diferente, ¿no? Entonces, por eso usaba el factor acéntrico como correlación. Y lo que logró es correlacionar de esta manera. ¿Qué quiere decir? Hallar Z como una función de la presión reducida, la temperatura reducida, para muchísimas sustancias, ¿sí? En función de estos dos valores. Entonces, él lo que halló fue Z0, Z1, en función de estas variables, y después a partir de estas dos uno podía calcular el Z como Z0 más W por Z1. ¿Sí? Y esto lo hizo para un rango amplio de temperaturas reducidas entre 0,8 y 4,0 y para presiones reducidas entre 0 y 9 aproximadamente. ¿Sí? En todo este rango, Pitzer lo que hizo fue obtener estos valores de Z. ¿Sí? Como sabemos, a partir de los valores de Z, uno puede obtener un montón de otras variables termodinámicas. Inclusive, como vamos a ver en otro video, puede calcular los factores de fugacidad. ¿Sí? Esto lo que hizo Pitzer lo hizo utilizando los valores de Z para distintas sustancias. ¿Está bien? Vamos a ver una mejora
que obtuvieron Lee y Kessler, que es una forma más sencilla, pero que permite hacer también predicciones muy buenas, ¿sí? Entonces, Lee y Kessler también publicaron una revisión de todos estos valores, que están tabulados en muchos libros, ¿sí? En muchas bibliografías están tabulados y que vamos a ver también cómo se utilizan. Son muy útiles. Tomaron esta idea de Pitzer y lo que sí dijeron es, bueno, ya que nosotros tenemos esta idea de descomponer el Z en dos contribuciones, ¿sí? Vamos a llamarla Z0 y Z1, como hicimos antes, vamos a calcular, en lugar de tomarlo de tablas de distintas sustancias, vamos a calcular este Z0 y este Z1 a partir de una ecuación de estado, ¿sí? Entonces lo que dijeron es, tomemos una ecuación de estado conveniente, que a nosotros nos sirva, ¿sí? Calculamos el Z0, calculamos el Z1, ahora vamos a ver cómo calculamos eso, y hacemos esta misma aproximación y lo utilizamos para cualquier otra sustancia. Total, a partir de la ecuación de estado, ya está. Entonces, para calcular el Z0, eligieron la ecuación de estado de Benedict-Webb-Rubin, ¿sí? Aplicada para el metano, que sabemos que tiene un W muy cercano a 0. Es el modelo que eligieron como si fuese una sustancia simple. Y para el Z1, eligieron la misma ecuación de estado, una ecuación de estado de Benedict-Webb-Rubin, ¿sí? Aplicada para el N-octano, ¿sí? Que tiene un W bastante mayor, ¿sí? Lo habíamos visto antes, el octano tiene 0.296, que está alejado de lo simple, ¿sí? Es el modelo de sustancia compleja. Entonces, a partir de estos modelos, calcularon el Z0, calcularon el Z1 y dijeron, bueno, ¿cómo se escribe el Z para una sustancia? ¿Sí? Si yo tengo el Z para una sustancia a presión reducida, temperatura reducida, con un cierto factor acéntrico, ¿sí? Va a ser el Z0, ¿sí? Que va a ser también a temperatura reducida, presión reducida y W igual a 0, ¿sí? Más un escalado respecto a W, ¿sí? Este es el W de referencia, que es el del N-octano, por el Z de referencia, ¿sí? Este acá vamos a llamarlo Z de referencia. El Z de referencia, que va a ser el del N-octano, a temperatura reducida, presión reducida y el W de referencia, menos el Z0, ¿sí? Que es el del metano, por volumen de referencia, omega igual a 0. ¿Sí? A partir de esta fórmula, ellos dedujeron también que hay un Z0 más W por Z1, y lo tabularon de esta manera, haciendo esta cuenta, esta reducción. Entonces, uno puede ir fácilmente a una tabla, ¿sí? Y buscar estos dos valores, sabiendo el factor acéntrico de mi sustancia, puedo calcular el Z reducido de mi sustancia, ¿sí? Solo para completar acá la información, la ecuación de Benedict-Webb-Rubin modificada que utilizaron es la siguiente, ¿sí? En donde el Z es la presión reducida, volumen reducido sobre temperatura reducida, ¿sí? Y ellos lo modelaron de esta manera. 1 más B sobre volumen reducido, más C asterisco sobre volumen reducido al cuadrado, más D asterisco sobre volumen reducido a la quinta. Fíjense que es similar a un desarrollo del virial, ¿no? Fíjense y un factor de corrección que tiene esta fórmula. T reducido al cubo por volumen reducido al cuadrado, por beta más un gamma sobre volumen reducido al cuadrado, por E a la menos gamma sobre volumen reducido al cuadrado, ¿sí? Es una ecuación de 2, 4, 5, 6 parámetros, ¿sí? Entonces, para calcular el Z0, utiliza el beta asterisco, C asterisco, D asterisco, el C4, el beta y el gamma del metano. Y para el Z de referencia, utiliza los mismos del N-octano. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero calcular el Z
¿sí? de una sustancia, ¿sí? Supongamos que yo tengo una sustancia, vamos a plantearlo acá de manera general, después en otros videos vamos a aplicarlo, pero yo tengo una sustancia, X, ¿no? Que tiene una temperatura crítica y una presión crítica, y yo quiero calcular el Z de esta sustancia a una presión y una temperatura, no sé cuál es. ¿Cuál sería el procedimiento? Bueno, calculo la presión reducida, calculo la temperatura reducida, ¿sí? Tengo la presión reducida va a ser la presión sobre la presión crítica, la temperatura sobre la temperatura crítica, el volumen reducido va a ser el volumen sobre el volumen crítico, ¿sí? Entonces tengo las variables reducidas. Entonces voy a la tabla. Y de ahí obtengo para presión reducida y temperatura reducida los valores de Z0 y Z1. ¿Sí? Como para mi sustancia X también tengo el valor del factor acéntrico, calculo el Z reducido como Z0 más W por Z1, simplemente de los valores que saqué en la tabla. Tengan en cuenta que si no encuentro justo el valor de presión reducida y temperatura reducida, tal vez tenga que interpolar. Les voy a dejar un video para saber cómo interpolar en esos casos, ¿sí? Busco los valores interpolados y hago esta cuenta. Y pude calcular el Z en función de las variables reducidas para mi sistema. A partir de que este Z está calculado a partir de variables reducidas, puedo a través de los valores críticos, de presión crítica, temperatura crítica, volumen crítico, calcular el Z de mi sustancia, que era lo que a mí me interesaba. ¿Sí? Bueno, espero que haya quedado un poco claro o que no haya oscurecido demasiado. Nos vemos la próxima. Gracias.